8:27, seguimos hablando de COVID, de vacunación, esa herramienta tan importante para combatir la pandemia que estamos viviendo. De una vacunación que ahora en Asturias se plantea para la educación, para el personal docente y no docente, y está previsto, anunciaba el Gobierno, que comience de forma inmediata, con 20.000 trabajadores a vacunar en un proceso que se estima durará un mes, con una segunda dosis de AstraZeneca que se aplicará en 12 semanas. Se piensa que se va a vacunar viernes y sábado por los posibles efectos secundarios y, como decimos, puede ser, en este caso, sí que para menores de 55 será la vacuna de AstraZeneca. El personal debe registrar su solicitud de vacunación y esperar que lo llamen del área sanitaria del centro donde trabaja. De estas y otras cuestiones vamos a hablar con el portavoz del Sindicato Educativo SUATEA, Tino Brugos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tino, dicen que la vacunación es inmediata, no hay fecha, pero parece que ya estáis ahí. Sí, algo que yo creo que la inmensa mayoría del personal docente celebramos, porque es uno de los temores de cualquier maestro, maestra, profesor de secundaria, el tema del contacto diario durante muchas horas con grupos numerosos y que, bueno, de un modo u otro, en esta última oleada, la de enero-febrero, hizo que se incrementaran los contagios entre el personal docente y creo recordar que nos colocamos en el tercer puesto de personal profesional con mayor volumen de contagios. Entonces, entendemos que eso es importante y además va a permitir tranquilizar la labor docente y garantizar que esa labor docente, que cumple un papel esencial para el funcionamiento de la sociedad, pueda seguir desarrollándose como se viene haciendo desde principio de curso. Porque no lo han tenido fácil, me imagino, en los colegios por muchas cuestiones, ¿no? Un lado por la semipresencialidad, la mayor carga para los docentes y el propio riesgo de meter en un aula a tantas personas, ¿verdad? Eso es lo que estaba intentando comentar, que el trabajo no ha sido un trabajo sencillo. Hay que tener en cuenta que yo creo que cualquier persona medianamente sensata tiene un razonable temor a contagiarse. Tienes que conciliar todo lo que tiene que ver con una vida profesional que pasa por un volumen grande de contacto con otras personas, en algunos casos que ni siquiera están obligadas a llevar mascarilla, por ejemplo el alumnado de educación infantil, ¿no? Pese a que sabemos que pueden ser portadores asintomáticos, y trasvasar ese posible contagio a miembros de tu propia familia, máxime si vives con gente mayor. Entonces, bueno, claro, hay una ansiedad entre el profesorado que creemos que es importante desactivar, y eso pasa por la vacunación. ¿De qué forma cree usted que podría cambiar la educación asturiana, las clases con la vacunación? Por ejemplo, ¿cree que sería la oportunidad para reclamar la presencialidad? Bueno, la oportunidad para reclamar la presencialidad está encima de la mesa desde antes de que se iniciara ese curso. A la consejería le hemos hecho saber lo que entendíamos que era necesario para poder garantizar un servicio de educación de calidad, de educación pública de calidad, que pasaba por el reforzamiento de las plantillas. La solución estaba clara, que era aumentar el número de contrataciones para poder acceder cada profesor o cada profesora a un número reducido de alumnos, que eran las ratios de alumnado por aula. La consejería no ha estado dispuesta, el gobierno asturiano no ha estado dispuesto, y en esto hay que poner encima de la mesa las responsabilidades. Esto no es un problema de la consejería tampoco, es un problema de gobierno, y decidieron en un momento determinado que no se iba a incrementar el número de contrataciones de personal docente. Resultado, la decisión fue una especie de atajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no haya mucha gente en clase. ¿Cómo podemos hacerlo? Diciendo que no vayan. Y a partir de ahí aparece en el escenario la semipresencialidad, que está teniendo unas consecuencias que entendemos muy preocupantes, tanto sobre la formación del alumnado como sobre
el trabajo docente que queda totalmente desregularizado porque se incrementa el volumen de trabajo, se incrementa las dificultades y se incrementa también toda la burocracia a la que hay que hacer frente en unas condiciones que podemos considerar extremas. Pero quizás con la vacunación sea el momento, ¿no?, de volver. Ya sé que lo llevan pidiendo estos últimos meses, pero digo, Tino, volver a ello, ¿no? Decir, bueno, ya estamos vacunados. Bien, pues para paliar todos estos problemas para profesorado y alumnado, porque entiendo que también en el alumnado se encontrarán muchos problemas desde casa, los niveles de superiores, ¿no? En este caso, bachillerato y los cursos más superiores de la ESO, al no tener esa presencialidad de recibir la educación de forma más efectiva. No lo sé. Digo, si es el momento, entonces. Cualquier momento es el momento de decir que la educación pasa por la presencialidad y para que sea una educación presencial y de calidad, por aumentar el número de contrataciones. Ojalá se pudiera acabar con esa semipresencialidad ahora mismo. Hablando de contrataciones, hay oposiciones a corto plazo, ¿no? Están pensadas para junio, si no me equivoco, si lo permite, para secundaria, para formación profesional, 19 de junio. ¿Ustedes pedían que las pospusieran? ¿Siguen opinando lo mismo desde su ATEA? Sí, seguimos opinando lo mismo. Creemos que hay que dejar trabajar con tranquilidad al profesorado interino, que en una situación como la que tenemos en estos momentos, que está marcada por la ansiedad y por las angustias, lo que no se puede es añadir todavía una angustia más, como significa preparar oposiciones, y pensamos que lo que habría que hacer sería posponerlas hasta el momento en el que se den las condiciones sanitarias normales que existían, justo en el momento en el que se hizo la convocatoria. Y en este sentido, empezábamos hablando de las vacunas, vemos algunos problemas. O sea, al personal docente se le va a vacunar a los menores de 55 años con la vacuna de AstraZeneca. Se marca un calendario de 12 semanas para hacer la segunda dosis. Bien, la AstraZeneca es la que está generando mayores efectos secundarios y si el calendario se mantiene, esas 12 semanas nos llevan al mes de junio, a las 2 primeras semanas de junio, bueno, prácticamente al borde, porque viene a caer en torno a la mitad de junio, al borde del inicio de las oposiciones. Bueno, nos parece que esto es un elemento más para señalar que se está intentando aparentar una falsa normalidad y lo que no puede ser es que se nos intente convencer de que se aplicará en los protocolos más rigurosos, que entendemos que los están trabajando, pero el problema es que el comportamiento del virus es el que es. Nada garantiza que se vayan a dar condiciones que permiten hacerlo y encima le añadimos ahora pues el tema de cuánta gente puede estar afectada por esos efectos secundarios, por 50.000 historias. Sí, Y luego el personal que queda fuera del sistema educativo, es decir, la gente que se presenta por primera vez no va a estar vacunada. Entonces, bueno, en fin, tenemos muchas dudas. Dicen que van a vacunar, o en principio el planteamiento es vacunar viernes y sábado para evitar que haya bajas o por lo menos que los efectos secundarios sucedan de fin de semana. No sé cómo lo ve usted. Sí, de hecho parece ser que seguiría el mismo esquema que se siguió a principio de curso cuando se hicieron las pruebas PCR. El tema es, yo estaba hablando de una hipótesis que son las posibilidades de que haya efectos secundarios que repercutan sobre personas que tienen que examinarse. Del mismo modo que puede haber otro tipo de efectos secundarios no previstos. Por ejemplo, la descentralización de los tribunales, a donde nos lleva es, en lugar de concentrar a mucha gente para hacer las oposiciones en los 3 grandes núcleos urbanos del centro de Asturias, pues ahora vamos a tener una concentración significativa de personal externo en localidades más pequeñas. Cangas de Onís, por decir un caso, que se dice que puede ser una de las sedes donde ayer mismamente se decretó un cierre perimetral. Bueno, aquí nosotros seguimos viendo decisiones que pueden ser temerarias llegado el caso. Una última cuestión ya de forma más breve. Conocíamos esta semana que en torno a 9.000 maestros de la enseñanza pública en Asturias van a poder acceder a partir de septiembre
al segundo tramo del plan de evaluación docente. Se ha alcanzado el acuerdo con la Administración por parte de AMPE, CESIF y UGT. Comisiones Obreras lo rechaza y SUATEA también, por su parte, planteáis una enmienda a la totalidad. Sí, planteamos una enmienda y en eso coincidimos con Comisiones Obreras. Nosotros creemos que al profesorado hay que subirle el salario, hay que reconocerle el valor que tiene el trabajo que se desarrolla, pero entendemos que existen otros modelos para hacerlo que no pasen por la discriminación, por la segregación. Este plan es un plan que hace que aumenten las diferencias salariales entre el personal de primaria y el personal de secundaria, que haya una escala entre quienes están en primaria y en secundaria, quienes que están en el primero, en el segundo tramo, entre quienes no llegan todavía. Hay miles de personas que no pueden cumplir los requisitos porque no pudieron apuntarse en un momento determinado. En fin, entendemos que hay otras alternativas y creemos que la decisión, desde luego, no es una decisión que contribuya a reducir brechas. Desde luego, ni la brecha territorial, porque en otras comunidades autónomas existen otras fórmulas y nosotros con respecto a ellas estamos en los últimos lugares de la lista. Hay una brecha entre primaria y secundaria y hay una brecha que yo creo que es muy importante señalar, que es la brecha de género. En los niveles más bajos, como puede ser infantil o primaria, donde hay un volumen de inmensa mayoría de maestras, resulta que son los que menos cobran, los que menos incentivos y los que van a seguir en la parte más baja de la escala. Pues Tino Brugos, portavoz de SUATEA, tomamos buena nota de toda esta reflexión sobre la vacunación que nos ha hecho desde su sindicato y también sobre este tramo del plan de evaluación docente, haciendo hincapié en la brecha de género, también en una semana tan importante para las reivindicaciones en el mundo de la mujer. Tino, gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a vosotras. Lo mismo. Hasta luego. RPA. Asturias Hoy, primera edición.